Dejémonos sanar por el Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este viernes 12 de marzo del 2021. Viernes tercero de Cuaresma, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Marcos, el capítulo 12, versículos del 28 al 34. Un escriba se acercó a Jesús para preguntarle cuál es el primero de todos los mandamientos. Esta pregunta tiene un trasfondo coyuntural, si se quiere, pero que también abarca la estructura religiosa judía. En el tiempo de Jesús se habían agigantado las leyes, los preceptos, las normas. Normas sobre normas, leyes sobre leyes. Había como un camino perdido. Dentro de todo este armagín de leyes, esta red impresionante de leyes y normas, ¿qué será lo más importante? ¿Cuál será el mandamiento más importante? No son casuales las preguntas que le hacen a Jesús en los 4 evangelios. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hace un par de días que Pedro le hacía esta pregunta a Jesús. 7 veces. Jesús dice que no, que 70 veces 7. Hay que pagar el impuesto al César. Tantas preguntas que le hacen a Jesús. ¿Qué debo hacer para ganarme la vida eterna? El joven que lo presenta a Mateo. Hay un desconcierto entre tantas leyes y normas. ¿Cuál será lo más importante? Un escriba, no es casual que un escriba, un teólogo judío, una persona que se supone que es perito en la materia, venga a preguntarle a Jesús: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús responde con el libro del Deuteronomio. Escucha, Israel. Llama Jesús a abrir el corazón para escuchar la palabra de Dios. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. No hay otros dioses. Este primer momento, esta primera cláusula del mandamiento del amor va contra la idolatría. Escucha, Israel. Abre tu corazón. No nada más los oídos. Abre el corazón y la mente y la conciencia para escuchar a Dios, para no caer en la idolatría. Es como un proceso que Jesús va retomando desde el libro del Deuteronomio. Nuestro Dios es el único Señor. No hay otro Dios. No adores otros ídolos, porque cuando el ser humano adora otros ídolos, el poder, el tener o el placer, la trilogía de la muerte. Adorar al poder es olvidarse del servicio al prójimo. Adorar el tener es la avaricia, el egoísmo en su máxima expresión dolorosa contra el prójimo. El egoísta no tiene prójimo porque adora al ídolo del tener. Todo es tener, no tiene prójimo. Y el placer, la persona cree que está en esta vida para experimentar
todos los placeres que ofrece el mundo y los idolatra, los adora, los hace ídolos. Esos son los ídolos de los textos del Antiguo Testamento. El Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el único Dios, fuente de vida para todos los seres humanos, para todos los hombres y mujeres del mundo. La segunda cláusula o el segundo momento de este mandamiento del amor es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A tal grado que en la parábola del juicio final de Mateo 25, Jesús se identifica con el que sufre. Y la salvación va a depender de la intensidad con que amamos al hermano, en especial al que está en necesidad. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, me visitaste. En la cárcel, fuiste a verme. Fui forastero y me hospedaste. Estuve en necesidad y me amaste. Jesús se identifica con el que sufre, con el más pequeño de mis hermanos, dice en la parábola de Mateo 25. Amar al prójimo desde Dios, desde el amor a Dios. No ese amor fingido que a veces usan los partidos políticos u otros grupos para sus intereses propios. Y la última cláusula, que a veces la olvidamos: ama a tu prójimo como a ti mismo. No nos olvidemos del amor a uno mismo, lo que los psicólogos llaman la autoestima. Esto vale para todo hombre y mujer, para todo ser humano, negro, blanco, mujer, hombre, pobre, rico, indígena, para todos. Amarse a sí mismo. La autoestima. En cuántas culturas como en la nuestra, todavía machista, a la mujer se le ha criado, se le ha educado con tan poca autoestima, que piensa que la mujer nació para ser sirvienta, para ser esclava y todavía soportar violencia intrafamiliar, discriminación, rechazo y tantas otras situaciones de dolor que padece la mujer y los débiles en sí. Tú vales, eres hijo de Dios, estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Nadie puede quitarte el valor que tienes ante Dios. Eres imagen y semejanza de Dios. Te ha hecho un ser humano dotado de inteligencia, de capacidad de amar, de fuerzas espirituales, físicas, psicológicas, para construir tu vida y realizarte y ser feliz. No olvidemos, hermanos y hermanas, esta tercera cláusula del mandamiento del amor. Ámate a ti mismo, respétate a ti mismo. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor. Señor, y déjame